Si las redes sociales fuesen poesía, el primer verso ya te lo diría. No esperes al último día para hacer una auditoría. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa número 77, en el que vamos a hablar de cómo realizar una auditoría para social media. Te vamos a contar cómo hacer un balance de mejoras para tus canales sociales y así replantearte qué está bien o qué está mal en la estrategia que estás trabajando. Saca la lupa, que empezamos. Y antes de la lupa, primero te recordamos que formamos parte de Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. En redcast.es tienes toda la red relacionada con marketing y negocios digitales de todos los podcasts que la formamos. Y también forma el equipo de hoy para este programita para auditar redes sociales, Seila Martín. ¿Qué pasa, Seila? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Y Lucía Cerrajero. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Cómo estás? Bien, aquí con ganitas de podcast. Venga, pues vamos al lío, directamente al grano, a auditar redes sociales. Vamos a ver qué es todo lo que podemos hacer o qué checklist tenemos que crear para entender si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal o si lo estamos haciendo regular en el trabajo que estamos haciendo en redes sociales. ¿Por dónde empezamos todo esto, Seila? Bueno, pues podemos empezarlo por saber bien qué es una auditoría, que básicamente es un documento donde vamos a recopilar información tanto interna del propio proyecto de tus propias redes como externa del sector en general y de la competencia. Sacaremos datos tanto cualitativos como cuantitativos. Y el objetivo de todo esto, pues al final es hacer como un diagnóstico de nuestra situación actual y que puede servirnos como punto de partida para una revisión de la estrategia o para crear una nueva de cero. Y aquí, pues por empezar por lo más básico o por tener una foto general, lo que haríamos sería ver un poco cuál es nuestro balance actual, nuestra situación o qué es lo que hay ahora en nuestras propias redes. Para esto, antes de nada y antes de ponernos a analizar, es importante saber con qué herramienta contamos, porque si es una cuenta que ya llevas desde hace un tiempo y para la que ya tienes una herramienta de analítica y con la que has estado recopilando datos, pues tendrás un histórico para ir mirando y si encima has estado haciendo informes, pues lo tendrás además súper masticado y filtrado. Si es una cuenta que te viene de nuevas porque trabajas en el sector, en una agencia como freelance y te ha venido de un cliente nuevo, tienes que ver qué herramientas han estado utilizando o si no ha estado utilizando ninguna herramienta, si le ha estado sacando de sus propias estadísticas, porque vas a necesitar un histórico. Y, por ejemplo, si utilizas Metricool, que por ejemplo tiene un histórico de 2 meses, o sea, tienes que contar un poco con eso. Si están utilizando, si vas a empezar a utilizar Hootsuite, no vas a poder ver histórico anterior. Entonces, tienes que ver a partir de ahí qué herramientas tienes y si tienes que empezar a utilizar una herramienta desde ese punto de arranque de la auditoría, pues igual tienes que esperar 1 o 2 meses a tener datos para poder tener un poco de histórico, por lo menos, de donde sacar conclusiones. Entonces, lo primero es saber con qué cuentas para ver cómo te organizas. Pregunta. Sí. Si no tuviéramos herramienta de analítica, es decir, imagínate que quieres auditar esto, pero o no tenías herramienta hasta ahora, o el cliente no la ha usado, o no está en ningún sitio. ¿Recomiendas no hacer nada hasta tener datos? Porque, o sea, te pregunto esto porque muchas veces la gente tiene la tentación de hacer la auditoría de redes sociales solo con lo que se ve desde fuera, ¿no? En plan, joder, las fotos están muy guapas, o qué guay que dé corazones, o ese tipo de cosas. Creo que sería importante comentar que eso no es una auditoría, que eso es echar un vistazo.
Claro, o sea, desde fuera puedes tener una imagen general en la parte cualitativa, que luego veremos, pues, o qué tipo de formatos te están funcionando mejor. Eso lo puedes ver desde fuera si te vas mirando, pues eso, bien para abajo, te bajas publicaciones y vas sacando conclusiones desde fuera. O porcentaje de interacciones, las interacciones que sean visibles, pues igual también puedes hacer como un cálculo aproximado. Pero al final desde dentro te falta mucha información de, pues eso, del histórico, de cómo ha ido creciendo seguidores, a qué se puede deber, si es porque ha habido una inversión de social ads o por qué. O sea, sí puedes sacar algunas conclusiones desde fuera, pero no tantas como si tienes una herramienta o como si tienes las propias estadísticas de la red social, que algunas como Facebook sí que te dan como más histórico para poder profundizar un poco más. Pero sí, lo suyo es eso, que tengas por lo menos un histórico para evaluar. Vale. Entonces, nada, ya sabiendo con qué contamos, lo primero que tendríamos que ver es qué redes sociales tenemos. Y no solo pues, decir tenemos Facebook, Instagram y Twitter, sino también ver un poco desde cuándo llevan activas, con qué frecuencia se está publicando, ver un poco qué actividad hay en nuestras redes. Y a partir de ahí, los cuantitativos por un sitio, por un lado, que serían a nivel influencia, seguidores o alcance o impresiones, y no solo cuántos tenemos o cuántos se crece mensualmente, sino también por lo que decía antes, cuál es el nivel de crecimiento como más exacto y picos que pueda haber y a qué se deben. Esto, pues lo que decíamos, si no tenemos información de un histórico o si el cliente no nos ha pasado antes suficiente información sobre lo que ha sido sus últimos meses o su último año, no vamos a poder sacarlo. Entonces, por eso es importante tener también como por parte del cliente un mini briefing si es que tú no has tocado para nada esas redes sociales. También es importante ver la participación, lo que son todas las interacciones, ya no solo likes y comentarios y tal, que es lo que podemos ver desde fuera, también pues otras como los guardados o como los compartidos, que desde fuera no los puedes ver y para eso necesitas estar dentro o tener una herramienta. Y esto, pues como hemos dicho otras veces en el episodio de analítica y en alguno más, importante tener en cuenta que no es igual de importante y que no tiene el mismo peso un guardado o un compartido que un like. También por ponerlo un poco en contexto y por sacar, no quedarte únicamente con el número de interacciones que hay, sino calcular el engagement rate, que será lo que de verdad te va a aportar algo para sacar conclusiones. Y por otro lado, tráfico y ventas. Si, aparte de los clics que puedes sacar tanto en Facebook como en Twitter, ver un poco también si tienes en Instagram Shopping, si esto te está funcionando. Desde Analytics, si puedes ver conversión, pues igual toda la información que puedas tener y que pueda llevarte a deducir qué red social te está funcionando mejor para según qué cosas, pues mejor. Ya no solo números, que es lo que hemos visto en estos 3 puntos, también datos cualitativos que, por ejemplo, a nivel de tráfico y ventas, pues podemos sacar conclusiones de si nos funciona mejor un link acortado o nos funciona mejor un link con la miniatura abierta, por ejemplo. O sea, todo lo que podamos detallar y que pueda llevarnos luego a sacar conclusiones lo más exactas posibles, pues mejor. Y Pregunta aquí, sí. ¿separarías estos datos o te valdrían estos datos, estas métricas, para la parte de ads? Es decir, ¿cogerías y diferenciarías entre la parte orgánica y la parte de pago? Sí, y de hecho, o sea, si estás teniendo una estrategia de social ads con la que estás promocionando contenido orgánico, creo que es importante tenerlo en cuenta desde el principio y separar qué es lo que te está funcionando en orgánico y qué es lo que te está proporcionando social ads. Si simplemente estás utilizando social ads para la parte de tráfico o de ventas,
pues simplemente tenerlo en cuenta ahí como un apartado dentro de esta parte. Pero siempre separándolo para saber un poco, pues eso, qué es lo que te está funcionando en orgánico y si de verdad lo que estás haciendo en orgánico tiene sentido o simplemente está viendo picos porque ese mes le metiste un poquito de pasta a X publicación. Entonces Claro, sí que es que si no lo diferencias te va a distorsionar muchísimo los tráficos en orgánico, porque claro. como compares publicaciones pagadas con publicaciones no pagadas, te va a destrozar absolutamente todo, ¿no? Y incluso las medias, o sea, aunque no lo diferencies por publicación, con poco que hayas tenido picos en alguna métrica desde pago, cuando veas los totales, la media va a ser mucho más alta, pero porque hay una diferencia entre el pico máximo y el pico mínimo, claro, te distorsiona todo, tienes que separarlo siempre. Total, y igual yo qué sé, si has hecho un concurso ese mes, si has tenido una colaboración con influencers, lo que sea, todas esas como acciones especiales, tenerlas en cuenta para, aunque sea ponerte una nota de que ha Mm. pasado algo ahí que ha tenido que ver con eso. Todo lo que sean como, pues eso, factores externos que pueden haber hecho que haya picos para arriba o para abajo, contar con ellos. Por eso insisto otra vez en la importancia de tener el histórico, el máximo histórico que puedas y toda la información que te pueda proporcionar el cliente si es que tú no has tocado esas redes. Y bueno, por la parte de datos cualitativos, pues por un lado territorios, no ver si son los territorios que tienen que ser o no son esos territorios, que los podemos ver más adelante en la parte del tono de voz, pero por lo menos sí identificar cuáles son, si es que tú no has trabajado con ese plan de contenidos jamás, pues intentar ver desde fuera qué tipo de territorios están tratando y cuáles están funcionando mejor y peor y formatos, si están funcionando mejor las fotos o los carruseles o los vídeos. Y, y ya con esto, teniendo un poco pues eso, datos generales cuantitativos tanto como cualitativos, sacar conclusiones tanto por red social como una comparativa de redes sociales que te pueda ayudar un poco también a ver si cada canal está teniendo el rol más adecuado. Al final, si por ejemplo estás replicando un contenido en Facebook y en Instagram y ves que en Instagram te está funcionando muy bien y en Facebook no, igual tienes que revisar alguna cosilla o cualquier otra red social, vamos. Entonces, eso, un poco con toda la información que saques, intentar sacar conclusiones tanto a nivel de la propia red social como su situación en el ecosistema comparándolo con otros canales. Yo añadiría otra cosa, a ver qué os parece a la hora de auditar, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora son auditar cómo reacciona la gente a lo que nosotros hacemos. Pero, ¿no creéis que podría ser interesante también auditar qué es lo que pasa sin que nosotros hagamos nada? Es decir, qué tipo de menciones o comentarios hay en redes sociales donde nosotros no estemos directamente implicados, porque todas las métricas de las que hemos hablado es de, oye, yo publico algo y cómo reacciona la gente, pero ¿qué hay de las conversaciones sobre mi marca en redes sociales que yo no he iniciado? ¿No creéis que eso sería interesante también para meterlo de alguna manera? Sí, yo creo que un poco como en la parte de factores externos, ¿no? Que, pues eso, a la hora de a lo mejor de ya bajar a la competencia y demás, como una previa de social listening, de que se está hablando tanto de tu marca como del sector en general, Ajá. ¿no? Vale, ok. Venga, pues vamos al siguiente paso, que es la parte de la competencia, Lucía. Vale, pues nada, igual que estaba diciendo Sei que es importantísimo para saber cómo vas, pues todas las métricas que hemos estado hablando, otra parte fundamental es cómo vas con respecto al resto, ¿no? Con respecto a tu sector que también tiene actividad en redes sociales. Entonces, lógicamente, analizar la competencia va a ser un factor fundamental en la auditoría, porque vamos a poder ver qué hace el resto, qué es lo que les funciona y qué no, y en base a ello, además de uniéndolo con nuestros propios aprendizajes que saquemos de un análisis interno, con el análisis externo, también podemos adquirir aprendizajes de qué deberíamos y qué no deberíamos hacer nosotros en base un poco a nuestra competencia. Entonces, lo fundamental, por supuesto, yo antes de plantearme siquiera el hacer la auditoría, ¿vale? Lo primero que yo diría que hay que hacer al empezar a estar en redes sociales es precisamente seguir a tus competidores. Interactuar con ellos, ¿no? Para ver cómo se manejan también, pues escribirles un privado y ver cuál es el tiempo que tardan en contestar, comentar y ver cómo interactúan, ver un poco cómo funcionan ellos también en redes sociales.
Luego, en el momento de hacer la auditoría, yo creo que con que nos fijemos en 3 competidores principales sería bastante, o sea, sería suficiente, ¿no? Entonces aquí es cuando llega el punto importante de cuáles son nuestros competidores. Yo creo que en este punto hay que tener en cuenta que podemos tener competidores en offline de siempre, ¿no? Competidores muy marcados de toda la vida y eso cada uno con su marca los tiene súper bien determinados y que sean competencia de siempre, pero puede que no sean competencia en digital o en este caso que no sean competencia en redes sociales. Por eso yo creo que a la hora de establecer la competencia en redes sociales, pues es básico, lógicamente, que los competidores cuenten con presencia en redes sociales y que esta presencia además sea más o menos similar a la nuestra. O sea, es decir, puede que tengamos un competidor histórico que no tenga presencia en redes sociales o que tenga una comunidad muy pequeña. Pues en este caso lo debemos tener en cuenta, claro, y estudiarlo, pero yo no lo cogería en un primer momento de auditoría como parte de la competencia, al menos por ahora, aunque siempre lo tenemos que ir revisando porque las cosas pueden cambiar. Entonces, bueno, no obstante, ya te digo, puede que sí que haya otra empresa que históricamente nunca ha sido competencia nuestra en offline, pero en el tema de las redes sociales tiene muchísima presencia y sí que tenemos que tenerlo en cuenta como competencia. Entonces, esta empresa, aunque en un principio no la tuviéramos en mente, sí que la tendríamos que considerar como competencia, ¿vale? Eso yo creo un poco a la hora de poder establecer qué es competencia y qué no es competencia para esta auditoría. Entonces, bueno, a la hora ya de elegir herramientas, pues tenemos un montón de herramientas, ¿vale? Pues de social listening y de un montón de herramientas de analítica que nos permiten estudiar esta competencia. Pero yo me quedaría sin duda con Sprout Social y con Metricool. Sprout Social es, yo creo, en un primer momento la más completa que podemos encontrar porque, bueno, tiene te ofrece muchísima información, ¿vale? De los competidores y está bastante bien si quieres hacer una auditoría inicial. El plan gratis creo que son 15 días, entonces, bueno, yo creo que con eso tienes tiempo suficiente para poder exprimir ahí al máximo los recursos que te da. Lo que pasa es que sí que tarda un poquito en vincular las cuentas, unos 2 o 3 días, entonces, bueno, pero vamos, yo creo que da tiempo suficiente. Esto, si una vez que se pasa el periodo de prueba, es bastante cara la herramienta, ¿vale? Creo que son como unos 400 euros. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que tenemos 2 semanas para poder realizar esta auditoría a través de esta herramienta, pero bueno, es súper recomendable, ya te digo, por lo menos para una auditoría inicial. Luego ya una vez esta auditoría inicial, lógicamente se van a realizar revisiones, ¿no? Esa auditoría y demás. Y yo en este caso ya sí que me centraría en Metricool. Que Metricool en su plan gratuito te permite vincular hasta 5 cuentas y nada, te lo ofrece de una manera muy rápida y muy sencillita, ¿vale? Es como en unas columnitas, los tienes ahí en un vistazo. Entonces, son 5 cuentas y nos saca métricas que pueden ser muy útiles para analizar la competencia. Estas métricas son muy similares, ¿vale? Siempre van a ser menos, o sea, vamos a tener menos KPI que podemos sacar de nuestras propias analíticas, ¿no? Porque factores a lo mejor como en compartidos y demás, por temas de privacidad no vamos a poder acceder a cuentas de terceros, por así decirlo, pero sí que los KPI básicos que nos ofrecen nos pueden dar muchísima información para ponerlas en contexto con nuestros resultados y con los de las competencias entre sí, ¿no? Los de las distintas cuentas. Entonces, bueno, pues en Metricool, por ejemplo, para Facebook, te ofrece me gusta, publicaciones, reacciones, comentarios, compartidos y engagement. En Instagram también pilla seguidores, publicaciones, like, comentarios y engagement. Y una cosa muy interesante que tiene también Metricool es que aparte de publicaciones te dice el número, ¿vale? De publicaciones para que puedas establecer la frecuencia de publicación de la competencia y demás, pero también te da estadísticas sobre el tipo de contenido, ¿no? Pues yo qué sé, un 30% de likes en Facebook o un 80% de vídeos en Instagram. Entonces, ¿cuál es ese tipo de publicación? También es una información muy valiosa que nos da Metricool. Y bueno, con todos estos datos, yo creo que eso, poniéndolos en contexto, como hemos dicho, con los competidores entre sí y con nuestros propios datos, sí que podemos más o menos ya vislumbrar qué están haciendo bien ellos y qué están haciendo mal para poder nosotros adaptarlos y si es pertinente a nuestra estrategia o bueno, ver qué no está funcionando, es un poco para sacar ahí aprendizajes. Y bueno, estamos todo el rato, yo por lo menos, con Facebook e Instagram, lógicamente esto es para todas las redes sociales, únicamente pues se cambiarían los KPIs. Pues en el caso de Twitter, en vez de ver publicaciones, o sea, bueno, en vez de ver comentarios y likes, tendríamos que entrar también a ver retweets, pero bueno, es adaptarlo un poquito en base a las distintas redes sociales.
Las herramientas te las dejamos en las notas del programa, mkparadise.com/paradises. Tengo una pregunta, Lucía, y es si alguna de estas herramientas te saca información de los competidores sobre su actividad en la parte de anuncios. Que haya visto yo, no te sé, Sprout Social creo que sí. Creo que tenía una parte que sí, no te lo sé decir. Metricool seguro que no. Y Sprout Social creo que sí. Creo que la tenía, pero tampoco te lo puedo asegurar mucho, porque ya te digo, las veces que lo he utilizado ha sido para hacer una auditoría orgánica, pero puede ser que Sprout Social sí que lo tenga. Vale, ok. Vale, pues hasta aquí. Yo me pongo ahora mismo en el papel de una empresa que quiera saber cómo va en redes sociales. La primera parte que contaba Sheila te ayuda para plantearte, oye, ¿cómo estoy yo respecto a mí mismo? Es decir, cómo estoy yo respecto a hace un año, qué cosas de las que estoy haciendo tienen sentido o no. Puedes hacer el balance de, oye, toda la inversión en dinero o recursos, herramientas, lo que sea, que estoy haciendo yo en la parte de redes sociales, qué me está trayendo o qué no me está trayendo. Y esta parte que acaba de contar Lucía te ayuda para entender dónde estoy yo respecto a los demás. Es decir, si yo tengo un engagement del X%, eso está bien o está mal en función de cómo lo tenía hace un año y luego en función de cómo está el resto de mis competidores. Porque al final los competidores tienen que compartir público como el mío y a lo mejor mi público por lo que sea es o muy activo o muy poco activo. Y yo tengo ahí una depresión profesional de decir que a mí nadie me da like, pero a lo mejor lo que pasa es que estás por encima ya de un poco de la media y que el público, por lo que sea, es un público más complicado de reaccionar o lo que sea, que eso es importante. Esto te llevas como la foto general. Oye, ¿cómo estoy yo mirándome a mí? ¿Cómo estoy yo mirando a los demás? Hasta aquí es como el primer paso. Estamos de acuerdo, ¿no? Total. También una cosita que me acaba de venir ahora a la mente, en Metricool y en Sprout Social también es importante no fijarse únicamente en el número de seguidores que tienen las cuentas de la competencia, sino cómo ha sido ese crecimiento de seguidores. Porque tú imagínate, puede haber prácticas no recomendables de que de repente ves que hay un crecimiento de seguidores de 5.000 el mes pasado en determinada cuenta de la competencia y probablemente, si eso no va relacionado con un aumento también del engagement rate, es que por ahí ha habido compra de seguidores. O sea, no lo vas a poder saber, pero tienes que mirar, igual que miras eso, pues con cuidado el histórico de tu propia cuenta para poder detectar estas cosas, ese mismo hincapié y profundizar todo lo que puedas es necesario también en la cuenta del resto para poder detectar estas posibles prácticas, ¿no? O por lo menos para saber un poquito por dónde pueden ir los tiros. Y no quedarte como en el número total de decir, joder, me sacan 55.000 seguidores. Tienes que ver un poco si esos son seguidores sanos y si el crecimiento ha sido sano para que no te pase lo que tú dices. Que es verdad que puede haber alguien que compre 50.000 seguidores y ya estás tú teniendo como referencia algo que no es real. Efectivamente. Vale, pues Igual al mirar también comentarios y cosas así, por ejemplo, de la competencia, no sería la primera vez que dices cuántos comentarios tiene la competencia y de repente entras y ves que todos los comentarios son o quejas o comentarios negativos. Entonces también ver un poco si es positivo o negativa las interacciones que están teniendo. Claro, el sentimiento, ¿no? No quedarse solo en la cantidad, sino también un poco qué es lo que le están diciendo. Porque es verdad que si entraras al perfil de Twitter de una empresa de telecomunicaciones, vas a ver muchos comentarios, pero seguramente no desees eso para tu empresa. Claro. Justo. Vale, pues no te muevas, querido oyente, que vamos a seguir contándote más cosas para que termines la auditoría de tus redes sociales. Primero te dejamos los canales por los que nos puedes contactar. ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola@mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta @mk_paradise o por Instagram @marketingparadise. Seguimos por aquí hablando de auditoría en social media. Vamos a hablar ahora de cómo auditar algo que a mí me parece muy complicado de auditar, que es el tono de voz. Es decir, si lo que yo estoy comunicando, los mensajes, el cómo, tiene sentido con mi marca. A ver cómo se soluciona esto, Sheila. A ver,
O sea, lo primero es que no te pongas a intentar analizar tu tono mirando los copies y si los copies te convencen y te parecen atractivos y te ríes cuando terminas de leerlo o no. O sea, tienes que volver muy para atrás. Y para que tenga sentido cómo establezcas tu tono de voz, tienes que mirar cuáles son los valores de tu marca o los valores de tu empresa, que se supone que los debes tener establecidos ya. Y si no, pues igual tenemos que deshacer todo lo que hay hasta ahora y empezar por ahí. Pero entonces sería eso, revisar un poco los valores de tu marca. En base a esto, traducirlos un poco en personalidad, en cuál podría ser la personalidad de la marca en base a esos valores, y de esa personalidad nos saldrán más fácil adjetivos o cualidades de ese tono de voz que se supone que es el que debemos tener. En la auditoría podemos o simplemente quedarnos en analizarlo y luego bajarlo en la estrategia y definirlo más en la estrategia o nueva estrategia que volvamos a hacer, o podemos definirlo aquí directamente, ya que estamos mirando qué cosas están bien o qué cosas están mal, tampoco nos complica mucho hacerlo aquí o hacerlo en la estrategia, vamos. Y lo que decía, por tenerlo un poco más bajado y detallado y ver en qué nos podemos fijar, que no simplemente mirar el copy, que está bien mirar el copy porque al final es una parte más del tono de voz. También creo que es importante mirar los territorios de conversación. Igual que decía antes que en la primera parte y en la foto general no ver si esos son o no son los territorios de conversación correctos, simplemente ver como idea general qué nos funciona y qué no nos funciona. Aquí sí que creo que podemos entrar un poco más a ver si esos territorios de conversación tienen sentido con nuestro tono de voz y por lo tanto con nuestros valores. O sea, si uno de tus valores es el humor, pues y eres una marca de ordenadores, puede tener sentido que tengas un territorio de conversación que sea informática en clave de humor y que utilices memes como formato y demás. Si uno de tus valores no es el humor y por lo tanto tu tono no es el humorístico, no tiene ningún sentido que tengas un territorio que estés alimentando con memes. Entonces, es un poco ir desde el principio para ver todo lo que luego montas, si tiene sentido o no tiene sentido, desde eso. Desde territorios de conversación súper arriba a luego líneas de contenido más específicas y formatos. Y igual que vemos el tono de voz en los territorios de conversación o en los copies en sí, que para los copies creo que una de las cosas que nos puede ayudar a ver si estamos o no estamos teniendo el tono adecuado es ver si ese mismo copy lo ponemos en la publicación de la competencia o la publicación entera la vemos en los perfiles de la competencia, seguramente muy bien no lo estemos haciendo porque lo mismo que podemos decir nosotros lo podría decir otro. No siempre vamos a ser súper exclusivos porque al final estás en un mismo sector y es fácil que se peguen los temas de conversación y el tono en el que cuentes las cosas, pero sí que puedes encontrar como detalles propios o palabras o expresiones o frases hechas o emojis que te diferencien un poco. Entonces, a nivel copies esto, a nivel territorios de conversación lo que decíamos, y el tono de voz también lo podemos ver en los diseños, que al final es como un poco el conjunto y todo lo que ves y lo que aprecias cuando le das un primer vistazo a las redes. Pues si eres una marca de lujo, pues pegará que tengas, no sé, colores negros o dorados o que seas como más minimalista y una tipo como más sutil. Y no, yo qué sé, pues un rojo y como mazo tipografías mezcladas y demás. Entonces, en este punto eso, ver como un poco general tu tono de voz en base a los valores y la personalidad de tu marca y mirarlo tanto en los copies como en los territorios de conversación, si son o no los adecuados según tus valores, y en el diseño. Son como 3 puntos en los que es fácil identificar si lo estás haciendo bien o mal o regular. Y también creo que si observas a la competencia desde fuera, son los que te pueden ayudar también un poco a ver qué estás haciendo bien y si te estás diferenciando del resto. Esto ayuda mucho, yo creo, o sea, ayuda siempre en general, pero puede ayudar un poco más a cuando ha entrado demasiada gente ya a trabajar la parte de redes sociales. Porque a lo mejor uno decidió, a lo mejor los valores de la empresa y tal, eso no ha cambiado, pero el cómo trasladas eso a las redes
puede que lleves un año trabajando y han entrado uno que te hizo la auditoría, la agencia de no sé qué, luego cambias de director de marketing y luego no sé qué cambias y cuando te das cuenta dices, pero esto no era lo que teníamos pensado al principio. O sea, que es que ayuda mucho también para volver al camino al que nunca querías haber salido, del que nunca querías haber salido, por lo menos que te trazaste al principio. Luego ha podido ir bien y decides cambiar cosas, pero entonces cámbialo en todo para que no se distorsione. Y que si al final tu personalidad ahora va a ser otra de la que tú decidiste en su día, que debería ser raro, pero bueno, si va a ser algo así, pues que lo sea siempre, para que todo tenga el mismo sentido, ¿no? Para mirar atrás un poco y que veas que todo tiene sentido. Sí, y en este punto también, que hablábamos al principio de los roles de los canales, de ver si, según lo que estés contando, si se están diferenciando y que comparases los canales y demás, aquí igual hay una parte del tono de voz que, aunque sea el que es de tu marca, según el canal tiene que variar un poco porque el comportamiento de los usuarios no es el mismo en todos los canales. Entonces, creo que aquí también es importante ver si estás adaptando ese tono a cada canal. Vale, pues con esto tendríamos la parte del tono de voz. La próxima sección sería todo lo que tiene que ver con nuestro público. Si estamos llegando a nuestro público en cantidad y en calidad, es decir, si es el público que nosotros queremos. ¿Qué podemos hacer aquí, Lucía? Pues bueno, esto yo creo que también va un poco ligado a lo que hablaba ahora mismo Seila del tono de voz, ¿no? Dependiendo del público y del rol de cada canal. Entonces, bueno, una auditoría también es muy interesante, bueno, muy interesante, es fundamental conocer, a través de ella conocer si estás llegando a tu público objetivo, ¿no? Entonces, bueno, antes de haberte lanzado ya a trabajar tus redes sociales, habrás tenido que definir muy bien cuál es tu público objetivo y más concretamente incluso cuáles son los posibles buyer persona de las distintas redes sociales que vayas a trabajar. Esto, pues nada, lo que ha dicho antes Seila también, ¿no? Del tono de voz. Esto es en un mundo ideal en el que hayas planificado correctamente tu estrategia en redes sociales. Pero bueno, tanto como si cuentas con una estrategia y tienes un público muy definido por red social como si no, sí que hay herramientas que nos permiten ver a quién estamos llegando con nuestros contenidos. Yo creo que, bueno, todas estas herramientas que hemos estado hablando, también hay muchas que te dan mucha información sobre el tipo de público al que estás llegando, pero yo creo que la mejor manera de saberlo es utilizando las propias estadísticas nativas de las redes sociales, ¿no? Pues en el caso de Facebook InSync, y pues ahí podemos ver cómo son los fans, la edad, el sexo, la ubicación, y con los followers en Instagram pasa lo mismo, la parte de las estadísticas. Entonces, bueno, yo creo que teniendo en cuenta toda esta información que se nos ofrece de a quién estamos llegando, podemos saber si efectivamente estamos llegando al público que nos interesa, que era el que inicialmente planeamos. Y bueno, ya de ahí podemos tratar de adaptar nuestra estrategia, ¿no? De adaptarla a los intereses de nuestro público objetivo inicial si hemos visto que nos hemos desviado, o no sé, hacer una campaña de captación basada en ese segmento al que queríamos dirigirnos y que no estamos alcanzando, o incluso lo que puede ser replantearnos si efectivamente nuestro público objetivo inicial, cuando lo establecimos en la estrategia, ¿no? Y en base a determinados factores lo establecimos, si era el correcto, o incluso si debemos quedarnos con el público al que realmente estamos llegando a través de nuestro contenido y modificarlo. O sea, yo creo que es muy interesante, te puede servir eso para ver si estás llegando al público que quieres o si el público inicial al que pretendías llegar realmente es al que deberías seleccionar. Es fundamental, yo creo, el ver al público que estamos llegando. Ok, y por último, ya que nos hemos puesto a meternos en valorarnos respecto a nosotros mismos, respecto a los demás, etcétera, que de aquí, en función de cómo lo tengas, al final puede salir como una nueva era en tus redes sociales, ¿sabes? De decir, oye, pues con todo lo anterior he montado una nueva estrategia, de cuando cambias de año, que es un clásico para revisarlo, etcétera. Hay una cosa que nos falta por elegir, que es determinados trampolines o muelles o cohetes o palancas amplificadoras para darle un subidón a determinadas métricas, ¿no, Seila? ¿Lo he definido bien? O sea, yo creo que esta parte la puedes definir a lo mejor más adelante porque hay algunas que serán más a medio o a largo plazo,
pero sí que ir haciendo la auditoría te va a ayudar a ver algunas carencias o algunas oportunidades que puedes ir empezando a trabajar o por lo menos a tener en cuenta. Como mejoras inmediatas que puedes detectar a la hora de hacer una auditoría y que puedes empezar ya a aplicar, comentábamos antes la inversión en social ads. Si no la estás haciendo, pues optimizarla, y esto lo puedes detectar pues en lo que decíamos, ¿no? En los picos, lo que decía ahora Lucía, si estás captando al público correcto o no. Pues aquí en esta parte podrías empezar un poco a optimizar o a definir la estrategia de social ads, si es que no la tienes, para que vaya dirigida a tus objetivos y a lo que has estado planteando. Si no tienes catálogo para Instagram Shopping, pues también puedes empezar ya a aplicarlo, sobre todo si eres un e-commerce, porque te va a ayudar muchísimo a que la experiencia en tu Instagram sea más completa. Manual de gestión de comentarios y privados. Esto un poco también en relación con el tono de voz. Se podría incluir en la parte del tono de voz, ver un poco si se está haciendo bien o mal y si se está manteniendo también el tono de voz en esta parte. Y si no se está teniendo, y sobre todo si eres una marca que está recibiendo muchísimos mensajes, muchísimos comentarios, pues empezar a contar con un manual de gestión de comentarios y de privados. Creo que es relativamente fácil de aplicar o de empezar a aplicar a corto plazo, y que te va a ayudar muchísimo a estar encaminado en esa parte y a no desviarte, sobre todo si hay muchos cambios, como decíamos antes. Y en oportunidades a lo mejor a tener en cuenta más a medio o a largo plazo, pues sorteos o concursos que igual nos están haciendo y que nos pueden venir bien para momentos puntuales darle un empujón, o colaboración con influencers o con marcas afines. Si en tu estrategia de LinkedIn has visto que no está funcionando muy bien, o que es muy lineal y que probablemente necesite refuerzo de perfiles personales, pues a lo mejor tienes que empezar a plantear una estrategia de empleados en LinkedIn. Si crees que puede ser bueno empezar a entrar en otros canales, a lo mejor has deducido con toda esta auditoría que te estás perdiendo a un tipo de público muy joven que lo podrías suplir con TikTok, por ejemplo. O crees que tendrías pues que explotar otros canales o acercarte a otros territorios, pues a lo mejor puedes hacerte un podcast que forme parte de tu estrategia de contenidos. Entonces, pues eso, aquí toda esta parte, por lo menos plantearlas y dejarlas en ese documento, sabiendo que son oportunidades que puedes tener en cuenta, ya sea ahora o un poco más adelante, para que la próxima auditoría que hagas esté mucho más redonda. Vale, con esto entonces de aquí lo que nos saldría es como un plan nuevo, ¿no? En función de lo que hayas visto y tal, puede ser más grande o más pequeño, pero sí que tienes que terminar como con una lista de conclusiones de, oye, o sea, para hacer algo accionable, ¿no? Porque el peligro de todo esto es sacar todos los datos y ponerlos en algún sitio y que nos falte un poco como el último paso, que creo que es importante dejarlo claro, que las auditorías siempre tienen que terminar con un plan de acción, no tienen que terminar con un PDF. Tienen que terminar con un plan de acción donde sepas quién, cuándo y qué tiene que hacer para mejorar todo lo anterior que has analizado, ¿verdad? Sí, pues es ver un poco de todas estas cosas que has sacado, cuáles son las que querías y estás consiguiendo, cuáles son las que tienes y las que no querías, y cuáles son las que quieres empezar a conseguir. Entonces, a partir de ahí, pues eso, o si ha sido un desastre total y no coincide nada con lo que quieres, igual tienes que empezar a trazar una estrategia totalmente nueva para convertir eso a lo que sí quieres, o eso, como un plan de acción de una lista de repartir cosas y empezar a trabajar pues esos detallitos para mejorarlo. Ok, pues muchas gracias, Sheila, Lucía. A ti. Gracias a ti, querido oyente, también por acompañarnos una semana más. En mkparadise.com/paradisers te dejamos las herramientas que comentaba antes Lucía y otros podcasts que ya hemos sacado de redes sociales por si no los has escuchado, con algún articulito del blog que también puede completar bastante bien la temática de hoy. La semana que viene tenemos cómo conseguir que la home de tu web sea excelente, es decir, cómo desde el contenido y desde el diseño puedes tener una home perfecta para tu proyecto. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.